Los hidalgos de la baja nobleza y la Reconquista. Si bien fueron los altos nobles los que se repartieron la mejor tajada del terreno recuperado, no hay que olvidar que no fueron los únicos que participaron en la Reconquista. Tal concepto, Reconquista, tiene dos significados. El primero, como campaña militar en los términos que hemos descrito. El segundo, como repoblación. En esta segunda acepción encontramos a la baja nobleza como uno de los núcleos más importantes de la neocolonización de la meseta castellana. Hemos visto que los orígenes de la aristocracia, propiamente hablando, no rebasan los albores de la Baja Edad Media y podría decirse que un fenómeno similar caracteriza la creación de la baja nobleza, aunque ésta mantiene un margen mayor de antigüedad. A finales del siglo X y sobre todo en el XI, los ejércitos cristianos originalmente realizaban incursiones siguiendo la ruta de las tierras fértiles. Posteriormente siguieron las rutas propicias para el pastoreo. Los claros que se formaban entre dichas posesiones y que no eran ocupados ni por los altos nobles, el rey o el clero, eran colonizados por campesinos libres, escuderos e inclusive por siervos manumitidos, es decir, guerreros que solo poseían sus propias armas. Tal proceso se conoció con el nombre de presura. Los reyes caudillos favorecieron inicialmente tales migraciones que se desplazaban hacia la frontera de guerra y defendían sus nuevos predios a condición de que el soberano les concediese ciertos privilegios. La presura podía surgir de una disposición expresa del monarca para repoblar a través de los comes o condes que repartían luego la tierra a los vecinos. También se daba por iniciativa de un abad, obispo o un magnate acomodado que requería de ayuda de colonos para repoblar. O bien, como en la mayoría de los casos, la presura se podía dar como una migración de familias enteras que, sin ninguna autorización, bajaban de las montañas del norte hacia los valles desocupados o abandonados de la meseta. Una vez instalados, pedían al rey la propiedad de las tierras y el reconocimiento de la presura. Para ello, solo tenían que demostrar que ya habían cultivado el campo y que era un suelo no ocupado por el estamento aristocrático o el eclesiástico. Bona vacantia. De esta colonización colectiva surge la pequeña nobleza y la ciudad bajomedieval. Amaya, Burgos, Toro y varias ciudades castellanas son hijas de la presura. Este sistema minoritario de reconquista provocó estructuras relativamente democráticas. Y lo más importante, una vida administrativa autónoma y un autogobierno local, ambas raíces profundas del municipio. Las libertades y derechos otorgados por el rey o arrancados a él quedaban estipulados en las Cartas de Puebla, franquicias que aseguraban a los colonos su libertad a cambio de que estos defendieran la frontera cambiante. En el autogobierno se formaba un concilium o consejo vecinal con la participación de los vecinos. Tal institución elegía alcaldes y un juez. Dicha legislación autónoma alargó su influencia e impulso hasta el siglo XIII. En estas villas y ciudades repobladas del Valle del Río Duero floreció el municipio, el cabildo o el ayuntamiento como expresión política de la repoblación colectiva. Los intereses vecinales comunes eran independientes de la administración de justicia de reyes y nobles. Los nobles poderosos no podían adquirir bienes raíces en el municipio ni levantar fortalezas. Las facultades del municipio eran amplias. Su control abarcaba la entrada de tributos y frutos, la entrada y salida de semillas, carne, pan y vino, hospitales y cementerios. Cada vecino, es decir, cada jefe de familia con solar asignado, tenía derecho a participar en los consejos o asambleas para elegir anualmente a los diversos funcionarios municipales. Su jurisdicción no era únicamente urbana. Las investigaciones de Bonilla y Domínguez Ortiz redondean al municipio como una unidad económica completa, con bosques, pastos y tierras comunales en las que se insertaban pequeños núcleos humanos rurales que se protegían de señores y varones con el fuero municipal. Así, las ciudades castellanas formaban al inicio de sus días un paraíso para los perseguidos que poco a poco aglutinó a los mercaderes y comerciantes, y que, al llegar el siglo XIII, fue modificado cualitativamente en el siguiente sentido. En 1198 se instauraron las Cortes de León y en 1250 las Cortes de Castilla. En ellas, las ciudades estaban representadas y asistían junto con el clero y la aristocracia a jurar fidelidad al rey a cambio de que éste conservara los privilegios de las Cartas de Puebla. La historia política liberal española del siglo XIX ha mitificado estas cortes y ha querido ver en ellas una moderna Cámara de Diputados. De hecho, la imposición de tributo monetario al rey, el aumento del poderío aristocrático y la influencia de hombres ricos dedicados al comercio en la ciudad desplazó a la antigua democracia municipal en favor de una oligarquía urbana integrada con los vecinos más notables y dejando a las antiguas familias solo con los privilegios jurídicos que las distinguían del campesinado y con posibilidades recortadas de participación política, las cuales, no obstante, siguieron ejerciendo como pequeños o bajos nobles. Los privilegios que gozaban no eran, por otra parte, nada despreciables.
No podían ser torturados, recuérdese que la tortura era una práctica cotidiana en los tribunales medievales, ni ser arrestados por deudas. La cárcel del hidalgo debía ser distinta a la del plebeyo. No podían ser azotados o consignados a galeras, y cuando delinquían gravemente no podían ser ahorcados, se tenía la horca por infamante e indigna. En cambio, se les decapitaba. En los actos sociales, misas, fiestas, saraos, etc., precedían en colocación y asiento a los plebeyos. En el siglo XIV, el siglo de la aristocracia castellana, se observó un retroceso en las libertades municipales. Al mismo tiempo que el dominio de la aristocracia enseñoreó el campo, el dominio de la oligarquía urbana se acentuó en las ciudades. La participación del hidalgo como guerrero independiente casi quedó nulificada en la reconquista militar del siglo XIII, y la presura, ante la voracidad de la alta nobleza, prácticamente desapareció para dar paso al latifundismo en Andalucía y Extremadura. De este modo, la población de la baja nobleza en las ciudades de Extremadura y Andalucía ofrecía menos ventajas, pues se encontró en un suelo acaparado y solo alcanzó el solar, terreno para fincar la casa en la ciudad, y unas rentas menguadas. Es por ello que las urbes del sur de España son muy populosas en relación con las de Castilla la Vieja, llenas de hidalgos de mantel largo y plato corto. Sevilla tenía en el siglo XV 75.000 habitantes, Córdoba 35.000, Jerez 35.000, mientras que Burgos solo 10.000, Segovia 10.000 y Madrid otros tantos. El siglo XV finalizó con una baja nobleza cuya capacidad económica variaba enormemente, desde el simple hidalgo empobrecido que vegeta oscuramente en el solar hasta el señor de extensas baronías, verdadero magnate por sus rentas e influencia social. Más adelante veremos la movilidad social de este estamento y su relación con mercaderes y conversos con mayor detenimiento, para poder delimitar la situación social del hidalgo empobrecido en la época de los Reyes Católicos, haciendo hincapié en el sustrato económico, la participación política y la mentalidad imperante de ese tiempo.